Cuando una persona sueña, solo se puede dirigir hacia una dirección: pa'lante. Hay miles de historias, algunas de sacrificio, otras de riesgo, pero también de superación, y una de ellas podría ser la tuya. Inmigración, sueños, retos y triunfos. Bienvenidos al programa Pa'lante, mi gente, de la firma de abogados Vázquez Servi. Así es, muchísimas gracias a todos. Y arrancamos con esta edición del podcast Pa'lante, mi gente. Eso sí, con la invitación, como siempre, si usted tiene una historia increíble que le gustaría compartir, pues obviamente cuando pase esta crisis de salud, la abogada Bárbara Vázquez y el equipo de Pa'lante, mi gente, estarán buscando personas valientes que quieran platicar su historia de triunfo, de riesgo, todas esas aventuras que han hecho grande esta nación de inmigrantes, ¿verdad que sí, abogada? Buenos días. Así es, esa es una de las intenciones principales de nuestro podcast de Pa'lante, mi gente. Siempre queremos traer a la comunidad historias de personas quienes han abandonado su país y han llegado a este país llenos de esperanza para un porvenir mejor, no solamente para ellos, pero también para sus hijos. Esas historias son de alentación para la comunidad y nos ayudan mucho a poner nuestras vidas en una perspectiva para darnos aliento, ¿no?, a seguir adelante y seguir luchando. Esa es una de las intenciones, y la otra intención es simplemente de servir como un medio de comunicación confiable sobre los temas de inmigración variables. Pero siempre les recordamos que toda la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Y hoy día queremos empezar con la primera parte del tema de perdón provisional por presencia indocumentada. Hoy hablaremos sobre los beneficios de este perdón, quién puede aplicar y cuáles son los requisitos. También en las próximas 2 semanas le vamos a traer parte 2 y parte 3, donde hablaremos sobre las razones por las cuales una persona puede ser considerado inelegible al perdón provisional, y también las razones por las cuales el gobierno estadounidense puede usar para revocar lo que es ya la aprobación de un perdón provisional. Y si ustedes se suscriben a nuestro podcast de Pa'lante, mi gente, no se perderán ningún episodio y también pueden mantenerse informados. Por si acaso se pierden alguna parte de aquí en vivo, lo van a tener siempre grabado en nuestro podcast. Bueno, entrando al tema de hoy del perdón provisional, es muy importante este perdón y es uno de los vehículos que podemos utilizar en muchos casos para evitar lo que es una separación familiar prolongada. Como sabemos, nadie desea estar separados de sus seres queridos, pero a veces no hay manera de evitar lo que es la separación familiar cuando se trata de un trámite migratorio. O sea, el calificar para el perdón provisional por presencia indocumentada siempre puede ayudarnos, ¿verdad?, a cortar el tiempo de la separación familiar y también a veces el tiempo indefinido que puede ocasionar lo que son los castigos de 3 o 10 años bajo la ley de inmigración. Los castigos por presencia indocumentada es algo que la ley de inmigración aplica para personas, por ejemplo, que tienen esa presencia indocumentada, y todo depende de cuánto tiempo de presencia indocumentada tenga la persona aquí en Estados Unidos, conforme a lo que sería el castigo de 3 o 10 años. Por ejemplo, una persona que tiene más de 180 días, pero menos de un año de presencia indocumentada, le impondría el castigo de 3 años el gobierno, o sea, de 3 años de estar fuera de Estados Unidos. Para una persona que lleva un año más de presencia indocumentada aquí en Estados Unidos, entonces el castigo es de 10 años. Y el perdón es muy limitado y perdona exclusivamente la presencia indocumentada en Estados Unidos. O sea, este perdón es de ser solicitado por personas quienes desean aplicar a la residencia permanente, quienes tienen un padre o un cónyuge residente o ciudadano estadounidense y quienes carecen de cualquier otra base de inadmisibilidad. ¿Cómo es que este perdón beneficia a las personas que son elegibles? Esto es un punto muy importante. O sea, este trámite es un trámite que se puede llevar a cabo dentro de Estados Unidos antes de acudir a la entrevista para la residencia programada en la Embajada Americana en lo que es el país natal de la persona que está solicitando el perdón. Y con un perdón que es provisionalmente aprobado, entonces la persona se iría con más tranquilidad,
sabiendo que si no ha mentido y no ha ocultado factores importantes durante el proceso, esa persona entonces podría regresar a Estados Unidos como residente permanente en poco tiempo. Ujú. Una persona que cuenta con una vía para legalizar su estatus migratorio, por ejemplo, en base a matrimonio con una persona residente o ciudadano, podría ser elegible a este perdón. El perdón por presencia indocumentada puede ser presentado en casos donde la persona acumuló más de 180 días, pero menos de un año, o un año más de presencia indocumentada en Estados Unidos, pero recuerden que tienen que carecer de cualquier otra base de ser inadmisible a Estados Unidos. Mm. En dado caso donde existe cualquier otra base de ser inadmisible, entonces la persona no sería elegible al perdón provisional y tendría que tramitar no solo lo que es el perdón por presencia indocumentada, pero también por cualquier otra base de ser inadmisible siempre y cuando la ley permita un perdón por esa otra base. Y no todas las bases de inadmisibilidad permiten un perdón. Aquí es muy importante consultar con un abogado que se especialice en la materia para que puedan ver y explorar opciones en el caso y ver si la persona va a calificar al perdón por cualquier otra base de inadmisibilidad. Ahora, un punto muy importante, y esto es donde siempre recibimos muchas preguntas, o sea, Sí. ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué tendría que demostrar la persona para poder calificar al perdón por presencia indocumentada? Y para poder calificar, la persona va a tener que demostrar que le ocasionaría un perjuicio extremo a su cónyuge o padre residente o ciudadano estadounidense. Si es que la persona no es otorgado el perdón y es castigado esos 3 o 10 años fuera del país. Ujú. Y el perjuicio extremo, y a esto es un punto donde queremos enfatizar y hacer hincapié, es el perjuicio extremo a los hijos ciudadanos estadounidenses o residentes no cuenta para propósito de ser elegible Wow. al perdón por presencia indocumentada. Ujú. El nexus familiar es un requisito principal e esencial para ser elegible a este perdón. Si la persona no cuenta con un padre o cónyuge residente o ciudadano, entonces no será elegible al perdón por presencia indocumentada en Estados Unidos. El castigo también, muchas veces hablamos de diferencias en los castigos, no solamente el castigo de 3 años o 10 años por el cual se puede pedir un perdón, pero también hablamos de lo que es el castigo permanente de 10 años, que es muy diferente. Y ese castigo permanente de 10 años aplica cuando una persona ha adquirido más de un año de presencia indocumentada en Estados Unidos después del 1 de abril del 97 y sale del país y vuelve a entrar de manera indocumentada. Ujú. En este caso, la ley va a imponer un castigo de 10 años por el cual ya no existiría la posibilidad de aplicar a un perdón. Existen varias excepciones a lo que es la acumulación de presencia indocumentada y ahí es donde siempre también volvemos a recomendar una consulta con un abogado de inmigración para poder explorar si alguna excepción podría aplicar en su caso. Para aplicar al perdón y cumplir con el castigo son muy complicadas estos factores. Tenemos que explorar todos los factores que existen en el caso. Muchas personas también preguntan si a veces es posible cumplir con el castigo de 10 años permanente dentro de Estados Unidos. El castigo permanente de 10 años, les recordamos, es el castigo que no permite un perdón, donde la persona tiene que cumplir esos 10 años antes de ser elegible a lo que es el trámite para la residencia. Sí. Y desafortunadamente ese castigo de 10 años permanente no se puede cumplir dentro de Estados Unidos, sino tiene que cumplirse fuera de Estados Unidos. Y entonces en el momento de que la persona quiera ser considerado para inmigrar como residente permanente, tendrá entonces que aplicar por un perdón y presentar evidencias que demuestre que cumplió con el tiempo de castigo fuera de Estados Unidos. Oh. Esta es la información parte 1 de Sí, esto de sí. perdón provisional por presencia indocumentada y como ya saben, estén sintonizándose para lo que es el próximo segmento la semana que viene para que puedan escuchar la parte 2 de este tema, Ujú. donde le vamos a traer información de cómo aplicar los requisitos, etcétera. Abogada Bárbara, qué bueno que nos explica que van a ser varias partes de esto que es el tema del perdón provisional, porque la verdad que como nuestra cultura a veces entiende la palabra perdón, es como un alcance muy grande, como que ya pedí perdón
pero por la presencia indocumentada. Esto no incluye, por ejemplo, algunas personas que han tenido en el pasado algún tipo de infracción, algún tipo de crimen. O sea, no es un perdón general como tipo sombrilla, como un umbrella que te va a perdonar todo. O sea, hay diferentes formas de hacer el perdón, de pedirlo para la presencia indocumentada. Lo que es importante, abogada, es que cuando hagan la solicitud, sepan que existe una posibilidad de petición de evidencias que van a decir, wow, me están pidiendo muchas cosas. O sea, no va a ser nada más decir, pido perdón y se te otorga. O sea, es un proceso. Es un proceso bien largo y es mucho labor para poder llevar a cabo un perdón provisional o un perdón tradicional, lo cual también vamos a hablar de las diferencias entre los dos en los próximos segmentos sobre este tema. Pero es un proceso que requiere de muchas evidencias. La carga de la prueba la tiene la persona que está pidiendo el perdón. Es muy importante siempre acudir a un abogado, en nuestra opinión, que se especialice en la materia de inmigración para que sepan cuáles son esos requisitos, qué nivel de prueba necesita, cómo podría la persona demostrar ese perjuicio extremo que la ley exige que demuestre en diferentes factores como económico, emocional, psicológico, factores que son ocasionados por lo que es la separación familiar. También con propósito a lo que explicaste, Brenda, que no es un perdón que sirve como una sombrilla para perdonar toda base de inadmisibilidad. Específicamente hemos mencionado que este perdón solamente y exclusivamente va a perdonar la presencia indocumentada en Estados Unidos. Si la persona cuenta con otro factor que lo hace inadmisible a Estados Unidos, entonces la persona tendría que ser elegible a pedir un perdón adicional, lo cual entonces lo descalificaría para el perdón provisional. Oh, my goodness. Bueno, este show, Pa'lante, mi gente, podcast de los abogados Vázquez y Servi a través de Oxígeno Radio. Abogada, y también para finalizar lo que es la entrega de información, porque es una entrega de información con el cual se comienza este podcast. Obviamente tengo preguntas relacionadas con otros procesos, pero para que sepan, la próxima semana, si así lo permite el universo, tendremos más información de esto del perdón provisional. Lo que sí, la gente... Para que sepan, cuando se pide el perdón, por ejemplo, si te lo niegan, tienes que tomar otra ruta, ¿hay forma de apelarlo? No, los perdones provisionales no tienen forma de ser apelados. Wow. Si la persona es denegada un perdón provisional, quiere decir que la persona debe de todavía estar aquí dentro de Estados Unidos y puede siempre volver a solicitar un nuevo perdón provisional, pero esto también depende de las razones por las cuales el primero fue denegado. Por ejemplo, si inmigración ha encontrado que la persona tiene otra base de ser inadmisible a Estados Unidos, entonces ya no podría aplicar a ese nuevo perdón provisional. Y la situación más común, si por X o Y el proceso migratorio no puede avanzar sin que la persona esté fuera de los Estados Unidos. Supongamos que sí, lo mandan para su país y dicen, ¿sabes qué? No hay vuelta de hoja, tienes que estar 10 años fuera. Y le quieren sacar la vuelta, algunas personas se arriesgan a cruzar de nuevo de manera indocumentada a los Estados Unidos. También están poniendo en riesgo, diríamos, abogada Bárbara, de que el gobierno o no se entere, o sea, obviamente el gobierno se puede enterar de tu presencia de nuevo, pero es un perjuicio muy grande, un peligro para tu proceso si te obligan a estar 10 años fuera porque el perdón no se te fue otorgado y tú decides regresar de manera indocumentada a los Estados Unidos, tiene graves consecuencias. Claro, podría tener graves consecuencias si la persona es detenida en la frontera. También otra cosa que tiene que tomar en cuenta es que no empieza a contar el tiempo, ¿verdad? Ha cortado la persona el tiempo de los 10 años que tiene que estar fuera de Estados Unidos, donde le van a exigir evidencias de que sí cumplió con ese perdón. O sea, está complicando más la situación. Y también si la persona, por ejemplo, le han encontrado que tiene una orden de deportación previa y vuelve a reingresar a Estados Unidos, esa persona podría ser otra vez puesta en lo que es un proceso de restaurar la orden de deportación previa, donde ya no tendría ningún derecho a acudir a un tribunal de inmigración y simplemente sería procesado para ser deportado. Y si eso sucede, entonces podría enfrentar unos 20 años de castigo. Oh, my goodness. Bueno, con la abogada Bárbara Vázquez de Vázquez y Servi, el número telefónico en las oficinas de los abogados siguen atendiendo vía telefónica y llamada por video en el 678-303-0018 en el podcast Pa'lante, mi gente. Abogada, comenzamos con las primeras preguntas del público. Adelante. Excelente. Pregunta dice, es sobre una petición para mi papá. Él está en México y mi hermana ciudadana lo pidió en octubre del 2019 con la intención de que mi hermano fuera su patrocinador.
porque ella no tiene los ingresos necesarios. Ahora nos dicen que ya no se puede hacer eso por el asunto de la carga pública, que mi hermano, el patrocinador, tiene que hacer una nueva petición por él. Mi papá también me pregunta si puede venir a visitarme mientras que espera, porque él tiene visa de turista. Gracias. Ok, no he escuchado absolutamente que no puede existir un copatrocinador. En este caso podría ser el hermano, quien no es el patrocinador de la solicitud familiar. Siempre la hija, ¿verdad? En este caso que hace esta pregunta es la persona quien patrocinó al papá. Ella, si no tiene suficiente ingreso, de todas maneras tiene que demostrar con una affidavit de manutención que está dispuesta a ser responsable por el sostén del papá, y entonces contando con ese copatrocinador, que en este caso es un familiar, es el otro hijo de este señor, podría ser que pueda proceder el trámite. No sé por qué le están diciendo que tiene que empezar una solicitud nueva por medio del hijo. Eso no está escrito en nada de la nueva regulación federal conforme a la carga pública que fue puesta en vigor el 24 de febrero de este año. En este caso, el papá que cuenta con visa de turista, si ya tiene una solicitud hecha por su hija, quien es ciudadana estadounidense, no debe de utilizar esa visa de turista para entrar a Estados Unidos porque puede presentarse problemas. En el momento de querer entrar al país, lo pueden rechazar la entrada, dado a que el gobierno ya sabe que el señor tiene la intención de inmigrar a Estados Unidos ya permanentemente, no como turista. Y abogada, ese es un tema muy interesante que tal vez le ponemos un bookmark, porque mucha gente que dice, ok, tengo mi visa de turista, está vigente, me quiere pedir X familiar, whatever, pero quieren seguir como que viajando en calidad de turista. Se complican las cosas cuando tienes estatus de turista y comienza un proceso. Eso también sería buen tema para un programa prácticamente entero. Claro que sí, lo voy a tener en mente y vamos a programarlo. Gracias. Seguimos, dice aquí, Brenda, no se te olvide preguntarle acerca de los que se les vence el DACA. Abogada Bárbara, temprano hablábamos con esta situación mundial y la economía y la gente que está sin trabajo por la cuestión de salud. Mucha gente dice, híjole, estoy a punto de que se me venza el DACA, no tengo el dinero para renovarlo. Una persona a quien se le vence el DACA, después de estar vencido, número 1, quieren saber, ¿me pueden correr de mi trabajo? Y número 2, ¿cuánto tiempo tengo para todavía alcanzar a renovarlo? Ok, un empleador no debe de obviamente tener empleados en su negocio quienes no tengan un permiso o autorización de empleo. Una persona a quien se le venza lo que es el permiso de DACA, sí, entonces tiene obviamente el riesgo de que lo corran del trabajo. O sea, el empleador estaría en su derecho en hacerlo. No hay ningún mandato que porque haya tenido permiso de trabajo el joven para entrar al trabajo, que ahora tenga el empleador que mantenerlo en ese negocio si ya se le ha vencido el permiso. Ahora, lo que tengo entendido que para propósito del DACA, la persona no debe de dejar lapsar su permiso donde sea posible, ¿verdad? Evitar esa situación. Personas quienes han tenido, creo que un lapso de 1 año o más con lo de la caducación del permiso de trabajo, tendrían que volver a aplicar nuevamente, incluyendo todas las evidencias que iniciaron cuando iniciaron el primer proceso del DACA. O sea que ya sería un poco más complicado de lo que es renovar ahora lo que es el permiso del DACA. Tendría que mirar más a fondo con los FAQs, las preguntas más frecuentes sobre el DACA, para ver, porque como hubo un proceso de rescisión que quiso implementar el gobierno Trump, también eso cambió mucho el aspecto de las renovaciones y los lapsos del DACA. Nunca obviamente va a ser recomendado, si es posible, evitar que lapse el permiso del DACA, dado a que el DACA está protegiendo no solamente que la persona esté aquí, pueda estar aquí presente en Estados Unidos sin el temor de ser deportado, pero también está ayudando que la persona no esté acumulando presencia indocumentada en Estados Unidos desde que se acogió al DACA. Y esto es un punto muy importante, porque si en un futuro quiere arreglar sus documentos a través de tal vez matrimonio con una persona, entonces podríamos ver si a lo mejor la persona no necesita de un perdón porque nunca tuvo esa presencia indocumentada en Estados Unidos. Esto es un punto muy, muy importante. Wow, o sea que sirve para múltiples propósitos el tener la protección del DACA.
Exacto, en muchos casos sí hemos podido hacer, por ejemplo, residencias, aunque la persona tenga que salir del país sin Ujú. la necesidad de pedir un perdón, porque a lo mejor el joven se acogió al DACA antes de que cumpliera los 18 años de edad, a ¿Verdad? lo mejor se acogió después de los 18, pero no había todavía acumulado esos 6 meses o un año de presencia indocumentada. Es manera de tal vez poder evitar lo que es tener que aplicar a un perdón por presencia indocumentada. Definitivamente. Al aire del podcast Pa'lante mi gente con la abogada Bárbara Vázquez a través de Oxígeno Radio. Siguiente pregunta. Dice, hola, mi pregunta es que si puedo aplicar para mi ciudadanía. Yo recibí mi residencia por 10 años en septiembre del 2019. La residencia dice que soy residente desde el 2015 porque yo viajé en el 2015 con un parole por el DACA. Entonces estoy un poco confundida porque yo en realidad la recibí en septiembre del 2019 junto con la aprobación, pero la tarjeta dice Resident since 2015. ¿Será que puedo aplicar entonces ya para mi ciudadanía? No, eso fue un error. Ahí hay algo mal. La residencia, por ejemplo, si la persona viajó con un parole en el 2015, no quiere decir que del 2015 se hizo residente de Estados Unidos. Wow. Hay que ver cuándo fue que Inmigración aprobó la solicitud de la residencia y desde esa fecha, entonces es que empieza a contar el tiempo para propósito de la ciudadanía. Al hacer un trámite de ciudadanía prematuramente, aunque haya sido error del gobierno en la Sí. fecha que puso a lo mejor en la tarjeta de residencia, va a ser un gasto de dinero innecesario por la persona y le van a denegar la solicitud. Entonces es preferible a lo mejor en vez de hacer un trámite para la ciudadanía prematuramente, averiguar si es verdad que fue un error del gobierno y eso con la aprobación de lo que es la residencia vamos a saber. Y también si es así, hacer una I-90, lo que es un pedido que el gobierno le vuelva a hacer una tarjeta nueva Ya. con la información correcta. Wow, pues fíjate qué error, porque uno diría, pues me conviene, porque lo que dice la residencia, de cierta manera, le puede beneficiar si no fuera un error. Exacto, pero Ya. entrar con un parole, por ejemplo, este joven que hace esta pregunta seguramente pudo entrar dentro de los jóvenes que pudieron conseguir el advance parole para viajar y volver a entrar de manera legal, ¿verdad? Sí. A Estados Unidos con ese permiso de viaje, pero si ese parole se lo dieron en el 2015 y él viajó en el 2015 y volvió a entrar, eso no quiere decir que desde esa fecha de entrada es residente. No, lo que cuenta aquí es desde cuándo el gobierno otorgó la residencia. Exactamente. Importante saberlo. Estamos con la abogada Bárbara Vázquez. El podcast Pa'lante, mi gente. Siguiente pregunta dice, mira, yo entré sin visa en 1994, pero tuve 2 salidas a mi país. Una fue en el 96, la segunda fue en el 98. La primera salida yo tardé en mi país 3 meses. La segunda salida tardé en mi país 6 meses. Mi pregunta es, ¿puedo calificar para el perdón provisional? Tengo un hijo ciudadano de 21 años de edad. Gracias y feliz día. Ok, sí, solamente primero vamos a empezar con lo más básico. Si solamente cuenta con un hijo ciudadano estadounidense y no tiene mamá o papá o cónyuge residente o ciudadano, entonces no tiene la relación requerida para propósito del perdón por presencia indocumentada en Estados Unidos. Solamente ese nexus familiar, mamá o papá o cónyuge residente o ciudadano, cuenta para propósito de pedir el perdón. Ella dice que estuvo aquí del 94 al 96, salió en el 96 y volvió a entrar en el 98. ¿Tuvo alguna otra salida después del 98, Brenda? Dice que no. Ok, entonces sí podría calificar, aunque haya tenido esa salida del 96 y haya estado aquí más de un año del 94 al 96. Y la razón por la cual es porque en este caso estaríamos mirando que solamente empieza a contar el tiempo de presencia indocumentada desde el 1 de abril de 1997. La salida en el 96 todavía no empezaba a contar el tiempo de presencia indocumentada. La salida ya del 98 sí entonces desató lo que es un castigo de 10 años. Ella no dice si está aquí o si está fuera. Ahora, si volvió a entrar después del 98 a Estados Unidos, después de estar aquí desde el 98 a alguna fecha, ¿verdad? De más de un año, vuelve a salir y vuelve a entrar de manera indocumentada, entonces es un castigo permanente de 10 años. Ok. Bueno, ahí estamos. Y ahora, abogada, yo sé que era una entrega de información y que este es el primero de posiblemente 3 episodios dedicados al perdón provisional, pero tengo la impresión de que mucha gente aún sigue sin entender que el hecho de tener hijos nacidos aquí
no es ningún camino seguro, o sea, no valen para el propósito de ese perdón, porque a mucha gente no conectan, abogada, el hecho de que, ok, yo entré indocumentada, tengo un hijo que va a cumplir 21 años y que me pida y ya, o sea, ¿por qué tener otros 2, 3 hijos ciudadanos? ¿Por qué ellos no valen? O sea, la gente no conecta que necesitas tener papá o mamá o pareja que tenga documentos. O sea, van a decir, ¿qué tiene que ver que yo tenga mi mamá o mi papá que tengan residencia o ciudadanía y que dependan de mí, cuando en realidad los que dependen de mí son mis hijos? Exacto, y desafortunadamente la única respuesta que le tengo es porque cuando los congresistas hicieron la ley, así la escribieron y excluyeron a los niños, ciudadanos o residentes, de poder ser el nexus familiar para propósito de este perdón. Sí, no tiene sentido común, pero si estamos mirando el sentido común del gobierno, tal vez la razón por la cual lo hicieron de esa manera es porque la mayoría de los inmigrantes que están en Estados Unidos van a tener hijos o ya tienen hijos ciudadanos estadounidenses. Básicamente, eso hubiese abierto la puerta y lo hubiese hecho más fácil para que las personas pudieran aplicar a este perdón. Así es, porque programa tras programa, abogada Bárbara, vemos la misma pregunta. Aquí tengo una que viene desde California. Dice, entonces, a mí me dice mi familia que como yo ya tengo 30 años en el país, entró indocumentada esta persona. Dice, ya tengo mis hijos nacidos aquí, tengo una de 27 años, tengo 3, 4, 5 hijos nacidos aquí, pero de todas maneras la conexión, como dice usted, sería entonces abrir las puertas a un tsunami de solicitudes y nada más con tener hijos aquí se pudiera arreglar, pero es lo que le digo, o sea, la gente siempre pregunta, entonces ¿es verdad que yo no tengo, aunque yo cuento con 4, 5, 6 niños ciudadanos? Eso no te ayuda si no tienes otro, o sea, lo que es cónyuge o padre o madre con documentos. Es correcto, no importa la cantidad de hijos estadounidenses que tenga la persona, esa relación familiar de padre e hijo no cuenta para propósito de lo que es el perdón por presencia indocumentada. La persona tiene que contar con mamá o papá en ese aspecto, ¿verdad? Sí. Mamá o papá o cónyuge residente o ciudadano. Si es un hijo directo, ¿verdad?, de la persona y a través de ese hijo quiere conseguir o tratar de conseguir el perdón por presencia indocumentada, la persona no va a calificar. Así es, muy bien. Continuamos con las preguntas con el podcast Pa'lante mi gente, los abogados Vázquez y Servi. Con nosotros, la abogada Bárbara. Mire, abogada, y una pregunta general que en sí no es un asunto de un proceso en sí, de algo particular, pero por lo general, y sé que a lo mejor en lo que es la gran escala de la información que ustedes manejan y como son una oficina de abogados, pero ¿habrá algún tipo de recurso donde una persona pueda hacer algún proceso, renovaciones, etcétera, digamos con bajos costos? Tarifas de inmigración, a veces en algunas solicitudes la persona puede pedir lo que es un perdón por las tarifas de inmigración, tendría que mirar la lista de esas solicitudes. También hay otros lugares, si estamos hablando de hacer el proceso, alguien que le pueda hacer el trámite para inmigración. Sí, aquí localmente hay diferentes agencias sin fines de lucros, como la Asociación Latinoamericana, Servicios Católicos Sociales. En Dalton, por ejemplo, está CLILA, ellos ayudan también a llenar varios diferentes tipos de solicitudes. Siempre hay ayuda en la comunidad. Lo que siempre le vamos a recomendar es que nunca acudan a un notario para propósito de hacer los trámites migratorios. La razón por la cual es porque los notarios en este país no son abogados. Y si ustedes acuden, por ejemplo, a un lugar como CLILA, por ejemplo, que es una agencia sin fines de lucro, las personas que llenan formularios en esos lugares son acreditadas por la Junta de Apelaciones de Inmigración. O sea, tienen que pasar un curso, tienen que ser acreditados para poder llenar formularios no siendo abogados. Así es. Lo peor que te puede pasar es poner tu proceso en las manos equivocadas. Obviamente no todos los procesos de inmigración, o sea, las tarifas que se mandan para allá pueden ser perdonadas o digamos reducidas, pero bueno, por lo menos hay que buscar a alguien que con honestidad te ayude con el trámite. Ya lo de inmigración toca ver según el proceso. Ahora, abogada, y para finalizar, yo creo que por lo menos en este episodio, y no finalizar cerrando la puerta, sino que nos preguntan entonces, lo de los perdones provisionales solo cuenta un esposo, cónyuge, pareja o un padre o madre, o sea, primos, nada que ver, tíos ni abuelos. Correcto, solamente tiene la persona bajo la ley que demostrar perjuicio extremo si no es aprobado para el perdón.
y ese perjuicio extremo tiene que ser comprobado hacia un cónyuge o mamá o papá residente o ciudadano. Muy bien. Siguiente pregunta que nos hacen. Dice, tengo un amigo que está en una relación de noviazgo con una mujer que está en Vietnam. Él es ciudadano americano. ¿Es mejor que él vaya a casarse con ella allá a su país de Vietnam? ¿O es mejor iniciar el trámite de lo que es visa de comprometida, fiancé, etcétera? En muchos casos yo le voy a recomendar a la persona que haga el trámite de fianza y visa. A veces es más rápido el proceso. A veces también varía por diferentes embajadas, pero usualmente el fianza y visa es rápido, le otorgan la visa de fianza si podemos demostrar que dentro de los 2 años previos a la solicitud para la visa de comprometido, la persona tuvo alguna relación, se conocieron, convivieron, a lo mejor él ha ido a Vietnam a visitar a su novia, tienen esas pruebas de verdad de lugares donde han ido juntos a visitar mientras él ha estado vacacionando en ese país, y eso serviría a comunicaciones a lo mejor que tienen también entre ellos, ya sea por WhatsApp o por cualquier otro medio. Eso serviría como evidencia para que puedan entonces hacer el trámite de la fianza y visa. La persona entonces entraría con la visa de fiancé y al entrar a Estados Unidos con esa visa de fiancé, ya entonces se casarían dentro de los 90 días de entrar, tienen que casarse y se haría el trámite del ajuste de estatus aquí en el país. Muy bien, ahí está. Siguiente pregunta la estamos tomando de aquí de los comentarios en nuestro audio live. Dice, estoy casado con una ciudadana, ¿yo puedo arreglar? Entonces yo le pregunté, ¿cómo entraste? ¿Tienes hijos? ¿Tienes récord criminal? Lo básico para darle más información a usted. Dijo, sí tengo hijos, entré indocumentado, pero no tengo récord criminal. Ok, esta persona es un ejemplo clásico para propósito de poder tal vez solicitar lo que es el perdón por presencia indocumentada aquí en Estados Unidos. La persona cuenta con cónyuge ciudadano, está casado, dice, con una persona ciudadana estadounidense, y aunque no tenga hijos, no quiere decir que la persona no puede demostrar perjuicio extremo. La esposa tendríamos que explorar los factores que existen de posibles perjuicios si ella no puede estar reunida con su esposo brevemente y existe la posibilidad de una separación prolongada. En este caso, existe el nexus familiar para propósito de solicitar el perdón. La persona dice que carece de problemas con la ley. Obviamente hay otros factores que tendríamos que explorar para asegurarnos de que no tenga ningún otro impedimento a poder solicitar lo que es el perdón provisional por presencia indocumentada. Y existen muchos, Brenda, por ejemplo, reclamo de ciudadanía estadounidense falso, representación falsa para un beneficio migratorio, y la lista es bien extensa. Y ese va a ser el propósito de otro segmento relacionado a este tema que vamos a traerles. Claro que sí. Ahora, la persona que entró con una visa y que después intenta hacer un proceso, el simple hecho de haber entrado con una visa, ya sea de turista, ya sea de trabajador agricultural, una entrada con visa y la persona ya cambia a hacer una petición, alguien lo pide, un hijo, un pariente, ¿ellos necesitan el perdón? Esto cambia bastante, pero no es solamente cualquier entrada con cualquier tipo de visa. Por ejemplo, hay visas que no permiten que la persona haga un trámite de ajuste de estatus aquí en Estados Unidos, aunque haya entrado de manera documentada. Y una de las que me viene a mente inmediatamente es una persona quien entró a Estados Unidos para trabajar en barco, por ejemplo, en un crucero. Esas personas cuentan con lo que se llama un crewman visa, que es la C-1. Y esas personas no son elegibles, aunque se casen con personas estadounidenses, hacer su trámite para el ajuste de estatus aquí dentro de Estados Unidos. Ahora, si estamos hablando de una persona que entró con una visa de turista, por ejemplo, y se casa con una persona ciudadana estadounidense, entonces sí, es posible hacer el trámite de ajuste de estatus aquí dentro del país. Tenemos que tomar en cuenta, y esto es un punto muy importante hacer para propósito de cuándo es que la persona desata el castigo de presencia indocumentada, ya sea de 3 años o 10 años. Ese castigo de presencia indocumentada no se desata hasta que la persona sale de Estados Unidos. Ahí está la clave. Muchas personas no son elegibles a hacer su trámite de ajuste de estatus en el país. Ya por ley, como tienen que salir del país para ejecutar su trámite de residencia, entonces en el momento de salir para ir a la entrevista en la embajada van a desatar ese castigo, ya sea de 3 o 10 años. Y por eso la ley le va a requerir que apliquen a un perdón de presencia indocumentada, ya sea que lo puedan aplicar aquí bajo lo que es el perdón provisional. Y si no son elegibles y tienen que hacerlo de manera tradicional, lo tendrán que
que aplicar estando fuera de Estados Unidos. Ok, bueno, tiene sentido. Cada espacio tiene su proceso y no todas las visas están creadas de la misma manera. Eso sí lo aprendimos hace ya un tiempo, que no es lo mismo visa de turista que visa de trabajo, que visa de fianza. O sea, hay detalles que aplican a cada estatus individualmente. Exacto. Muy bien, continuamos esta vez la pregunta por línea de textos. Dice, pregunta, una persona que perdió su certificado de ciudadanía, ¿se puede hacer la solicitud de reemplazo ahora mismo? ¿Cuánto cuesta? Dice, lo que pasa es que esa persona quiere hacer un ajuste de estatus a una niña de 10 años que es residente. El papá es ciudadano, pero él perdió su certificado de naturalización. Ok, muy interesante esta pregunta. Tendría que ver los costos, pero sí, la persona puede siempre pedir un duplicado. Ahora, lo que es interesante saber en este caso, la persona que está haciendo esta pregunta acaba de mencionar que el papá de la niña de 10 años es ciudadano, Ajá. que la niña es residente. Tal vez no es necesario hacer el trámite del ajuste de estatus. Esa niña ya podría ser ciudadana estadounidense por operación de ley. Le voy a recomendar fuertemente que hablen con un abogado que se especialice en la materia de inmigración, porque a lo mejor sería cuestión de simplemente sacarle un pasaporte estadounidense a la niña. Oh, wow, muy bien, interesante. Eso también otro tema, porque la gente dice, ok, mi papá se hizo ciudadano cuando yo tenía 14 años. Mi mamá se hizo ciudadana, yo tenía 16 años. Todo depende de las edades y otros factores que se pueden comprobar. Sí, exacto. Y también hay una ley específicamente que aplica en estos casos. Por ejemplo, es la ley del Child Citizenship Act. Uh-huh. Bajo esa ley, cuando un niño entra o consigue la residencia antes de cumplir los 18 años de edad y lo consigue por medio de un padre quien es ciudadano estadounidense, por operación de ley ese niño es ciudadano estadounidense y no requiere de un trámite adicional. Muy bien, qué bueno. Estamos al aire con la abogada Bárbara Vázquez. Pa'lante, mi gente, este podcast de Vázquez y Servi, también a través de Oxígeno Radio. Siguiente pregunta, dice aquí, mi esposo es indocumentado. Yo soy residente y no tenemos hijos. Ambos tenemos 54 años de edad. ¿Cuáles son mis opciones? Ok, el esposo es indocumentado, aquí la esposa es residente. Uh-huh. El hecho de no tener hijos nuevamente no es un factor determinante que va al gobierno a utilizar exclusivamente para decir, bueno, no tienen hijos, no vamos a aprobar un perdón de presencia indocumentada al esposo. No, o sea, lo que vamos a mirar básicamente en este caso es la posibilidad primeramente de que la esposa pida a su esposo, ella como residente lo podría pedir. Siempre tendríamos que explorar todos los factores del caso para asesorarnos de que no haya ningún impedimento a poder conseguir la residencia permanente. Uh-huh. El hecho de que tenga él presencia indocumentada en Estados Unidos es un factor y tal vez él podría ser elegible a pedir el perdón provisional aquí dentro del país por medio del nexus familiar con su esposa residente permanente. Exploraríamos los factores de perjuicio extremo que pueden existir en el caso, por ejemplo, la salud de la señora, si tiene algún factor de salud que podamos a lo mejor argumentar, sería algo que le ocasionaría un perjuicio extremo porque a lo mejor el esposo es el que trabaja y aporta la mayor parte del ingreso de la economía de la familia. O sea, muchos factores que podríamos evaluar para determinar si puede tener éxito o posible éxito en lo que es un perdón por presencia indocumentada. Correcto. También tenemos otra pregunta. Excelente programa. Muchas gracias por la información. Dice, los que tenemos TPS, yo que soy de El Salvador, dice, pero tengo mi hija ciudadana americana, 19 años de edad. ¿Cuánto tengo que esperar? ¿Cómo sería mi proceso? Gracias. Ok, en este caso, la persona de El Salvador que tenga TPS y tiene hijos ciudadanos estadounidenses, en este caso dice que la hija tiene 19 años de edad, le vamos a recomendar que tiene que esperar a que la hija cumpla los 21 años de edad. Ahora, como no sabemos lo que nos espera con el futuro de TPS, si esta persona nunca ha pedido un permiso para viajar fuera de Estados Unidos, lo cual se llama un advance parole, le vamos a recomendar que considere esa opción para que pueda viajar y volver a entrar y efectuar una entrada legal al país. Aunque no dice que entró de manera indocumentada, si asumimos que así fue, entonces esa sería la recomendación para este caso. Obviamente tendremos que explorar nuevamente todos los factores que existen en el caso para estar seguro de que no exista un impedimento a hacer el trámite de ajuste de estatus una vez que la hija cumpla los 21 años de edad. Abogada, nos preguntan aquí, dice, estamos escuchando lo que dijo la abogada acerca del señor que quiere sacar visa para su prometida de Vietnam. Si uno hace lo mismo con una persona
de Latinoamérica, pero esa persona ya estuvo en los Estados Unidos 2 años de indocumentada. ¿Afecta, cambia en algo? Gracias, no digas mi nombre. Sí, obviamente esta persona estuvo aquí de manera indocumentada en Estados Unidos, desató lo que es un castigo por 10 años, Wow. porque como hemos hablado, y tenemos que asumir que estamos hablando después del 1 de abril del 97, que Ok. acumuló los 2 años de presencia indocumentada. Ujú. Esta persona sí va a necesitar una especie de un perdón asociado con el trámite, y es ese perdón para propósito de presencia indocumentada. Nuevamente va a tener que contar con lo que es el nexus familiar. En ese caso, a lo mejor sí sería recomendable que la persona que está acá con estatus legal migratorio viaje, se casen formalmente en el país del novio o la Ajá. novia, Ok. y entonces ya haciendo el trámite para la petición familiar y después el proceso consular con el perdón. Ujú, muy bien. Dice, ¿cómo están manejándose los casos de violencia doméstica, pero de muchos años atrás? Dice, yo fui víctima de la violencia doméstica hace 11 años. La persona que me agredía no era ciudadano ni residente, lo deportaron. Tengo pruebas de lo de la policía. Quiero saber si en algo me puede ayudar. Tengo 2 hijos nacidos aquí. Ok, la persona no tenía un estatus legal en el país. En este caso estaríamos viendo la posibilidad de hacer tal vez un estatus U, un pedido a través del estatus U, lo cual si es otorgado conllevaría a la residencia permanente, un trámite muy largo, pero si es la única opción que existe en el caso, a lo mejor vale la pena explorarlo. Ujú. Mucho de esto va a depender en que la orden pública, después de tantos años de que sucedieron los hechos, esté dispuesta a otorgarnos lo que es una certificación. Mm, Esa certificación es la clave o la llave, vamos a decir, para sí. abrir la puerta para poder entrar a inmigración y pedir el estatus U. Si no tenemos la cooperación de la orden pública, entonces no podemos hacer el trámite para el estatus U. Sería Absoluto. intentar y ver si es posible. Ok, eso me trae a la mente una pregunta que me habían hecho ya hace un par de semanas y hasta ahorita que esta persona habla de lo de la violencia doméstica. Si una persona es víctima de la violencia doméstica y la relación se termina, cada quien sigue su camino, esa persona, digamos el agresor, con el tiempo arregla papeles, ya sea por lo que sea, por matrimonio, por un otro pariente, la persona que fue su víctima no puede hacer el VAWA, ¿verdad, abogada? Porque la persona que la agredió no tenía estatus durante esa relación, ¿correcto? Es correcto, el VAWA es muy diferente. La ley de violencia contra la mujer, aunque es nombrada así, también aplica a hombres, quiero hacer ese énfasis, Ajá. pero esta ley de VAWA es diferente al estatus U porque requiere que la persona tenga una relación formal, o sea, de matrimonio, Sí. por ejemplo, para poder entonces la víctima hacer un trámite, lo que es una autopetición, Ujú. y la persona quien la agredió tendría que contar con un estatus migratorio, residencia o ciudadanía. Ya. O sea que, pero sí lo hemos visto que funciona en ambas vías, tanto hombres que indocumentados, casados con mujeres ciudadanas y residentes, si el hombre es víctima de abuso, también califica para el VAWA, aunque está nombrado así. Ahora, ¿tiene que incluir violencia física o puede ser también violencia verbal y emocional? No, no tiene que incluir violencia física, y esto es algo que es muy importante también hacer énfasis en ese punto porque existen muchas diferentes formas de violencia Ujú. y una de ellas es una violencia verbal donde la Mm. persona a lo mejor constantemente disminuye el valor de la pareja. También puede ser coerción, también estar, por ejemplo, aislando a la persona de familiares o amistades, mantenerla a la persona bajo temor constantemente Ujú. de a lo mejor chantajear a la persona, voy a llamar a inmigración, voy a decir que estás Así es. indocumentada. Esas cosas también sirven como parte de violencia para propósito de la ley VAWA. Ahora Ujú. sí, a veces es más difícil documentar ese tipo de violencia para poder establecer la elegibilidad al beneficio. Personas que se encuentran en esa situación, siempre le aconsejamos que vayan a terapia, que expongan su caso, si no pueden acudir a una persona profesional, a lo mejor si son parte de una iglesia, a acudir a la consejería de la iglesia para Ujú. hablar sobre el problema que está teniendo, Sí. buscar algún tratamiento, alguien que pueda después dar o corroborar la historia.
Así es. Pues lo importante es no quitar el dedo del renglón. Sabemos que también por cuestiones de cultura, muchas veces los hombres que son víctimas de ese tipo de amenazas, yo lo vi personalmente en personas que conocía. La mujer se aprovechaba de la calidad indocumentada del marido y era siempre constantemente una amenaza tras otra. Pero bueno, sabemos. Nos están preguntando entonces, por favor, ¿están trabajando ahora? Sus horarios, ubicación, etcétera. Vamos a darle la información. El teléfono en las oficinas de Vázquez y Servi 678-303-0018, exclusivamente por vía telefónica, vía WhatsApp, videollamadas, Zoom, FaceTime, etcétera. Hay todos los medios posibles para que usted tenga una consulta privada, completa, no necesariamente nada más por teléfono, abogada. Y pues obvio, para cuestiones ya de documentos, habría forma de que se entreguen pruebas, etcétera. Hay maneras como de cuidar también la integridad y la salud de todos los involucrados, ¿no? Claro que sí, o sea, estamos recibiendo constantemente documentación a través de nuestro correo electrónico. Personas pueden venir a nuestras oficinas durante nuestro horario laboral normal de 8 a 5. Tenemos una caja frente a la puerta de nuestra oficina donde pueden ahí depositar. Tenemos sobres disponibles, lapiceros para que pongan el nombre del caso y ahí pueden depositar sus documentos. Siempre hay una persona que está atenta a la puerta cuando llegan personas. Si quieren llamar con anticipación y decir, ¿sabes qué? En 5 o 10 minutos llego para depositar mis documentos, ya para que la persona sepa, y esos documentos se recogen inmediatamente. Si estamos laborando lo mejor que podamos durante las situaciones que tenemos en estos momentos, pero seguimos laborando nuestro horario normal y es más, tenemos horario extendido los días jueves y también los días sábados. Así es. Ahora, ahorita mismo la atención que brindan los sábados, abogada, ¿es todos los sábados en esos horarios limitados? ¿No es nada más una vez al mes? Correcto, por la situación que tenemos, estamos haciendo el llamado a las personas que quieran hablar con nosotros, pero a lo mejor porque siguen trabajando, o sea, sabemos que hay personas que tienen que seguir trabajando igual que nosotros, no paramos de trabajar, y que están trabajando y quieran hablar con nosotros, pueden hacer sus consultas, llamarnos para hacer una consulta un día sábado, donde lo vamos a atender de 8 a 12 del mediodía. Los 3 abogados estamos disponibles. Así es. Al aire con la abogada Bárbara Vázquez, los últimos 5 minutitos, pero con la buena noticia de que dentro de 8 días, si el universo lo permite, estaremos de nuevo con este podcast, Pa'lante mi gente. Los abogados Vázquez y Servi están atendiendo tanto clientes existentes como clientes nuevos. 678-303-0018. Ahora, la ubicación en realidad para la entrega de documentos ya de emergencia, pues obviamente están ubicados en el Northeast Expressway, abogada, a un lado de la 85, casi al cruzar la 85, de donde estamos hablando del Regal Chambly, el cine de ahí de Regal 85, para que la gente ubique más o menos, muy bien ubicados y cerca de todo. Sí, exactamente. Estamos en la calle de acceso, la que corre paralelo a la I-85. Estamos vía sur, como si va para el centro. Ahí nos puede conseguir. Sí, estamos recibiendo documentos. Estamos abiertos con limitaciones, obviamente. Claro. No estamos atendiendo clientes, pero para propósito de documentos y cosas esenciales para poder nosotros procesar los casos, lo cual lo seguimos haciendo. Estamos mandando casos que tienen fecha límite. Por ejemplo, ayer yo mandé un caso de estatus U, lo tuve que mandar FedEx porque ayer recién el cliente me trajo lo que es el money order y me trajo los documentos que faltaban. Se fue ese caso para que llegara a tiempo a inmigración. Seguimos trabajando lo más normal posible para atender a nuestros clientes. Y abogada, antes de dejarla ir, tengo 2 o 3 preguntitas más, pero yo sé que usted tiene miembros del equipo ahí, de los abogados y los que le asisten, pero ¿cómo se está manejando en este momento detenciones en casos de hold de migración, lo que es Stewart, Irwin, las cárceles aquí en Georgia para los indocumentados? ¿Cómo se están manejando esos casos? Correcto. Sabemos que hay también limitaciones. En muchos lugares están pidiéndole a los abogados si van a ir a visitar, en lugares donde están permitiendo las visitas de abogados, están pidiéndole a los abogados que lleven su propia protección, los guantes, mascarillas, o sea, todo de protección. Sí, gárgaras de antisépticos y todo lo demás. Sí, todas esas cosas. Entonces, también estamos haciendo lo posible por entrevistar a las personas que están detenidas a través de una videoteleconferencia. Estamos pidiendo que a lo mejor nos permitan representar a las personas también por ese método, aunque sabemos que los casos de detenciones, las cortes todavía están abiertas para casos de detenidos, están exigiendo los jueces todavía que comparecemos. Muy bien. Dice aquí, Brenda, buenos días, mi esposo lleva más de 9 años sin hacer impuestos. Si el proceso nuestro inicia, yo soy ciudadana,
¿él tendría que ser los 9 años o recomiendan hacer 5 por lo menos? Tengo información como que la confunde. O sea, le han dicho que haga todos y le han dicho que por lo menos 5 años atrás los haga. Bueno, el deber es hacer los impuestos. Sí. El deber bajo la ley, si estamos hablando de lo que es legal, cuando una persona tiene un ingreso en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos se requiere que reporte su ingreso a el IRS. Ese sería el consejo que daríamos. Ahora, para el propósito del trámite migratorio, lo que está pidiendo las embajadas son 3 años. Tenemos que demostrar cuánto ingresó la persona por los 3 años consecutivos previos a el año entrante. Si fuera la persona hoy día a hacer su trámite, le pediríamos 2019, 2018 y 2017. Yo diría que lo mejor que puede hacer esta persona es, si ya tiene abogado de inmigración que está tramitando el caso, que hable con ese abogado y le pregunte que bajo los términos nuevos de lo que es carga pública, cuántos años la persona tiene que demostrar al gobierno que ha hecho sus declaraciones de impuestos y los ingresos que ha tenido durante esos años. Muy bien. Y dice aquí, buenos días, pregunta, mi hija tiene 19 años, es ciudadana, estamos esperando que cumpla los 21 para que me pueda pedir. En su acta de nacimiento, el apellido paterno tiene una letra mal y el de su papá también. ¿Qué necesitamos hacer antes de comenzar algún proceso o no hay problema con eso? Es preferible arreglarlo para que no haya ningún inconveniente con inmigración y en este caso, dado a que la hija ya es mayor, se haría a través de una petición a la Corte Familiar para una enmienda de esa acta de nacimiento para que corrijan ese error. Y para eso necesitaría hablar con un abogado que tramite casos de familia. Sería un petition to amend birth certificate, una petición para hacer enmienda a la acta de nacimiento. Y tenemos a alguien que le podemos recomendar. Si quieren llamar a nuestra oficina, con mucho gusto le podemos dar ese nombre. Muy bien, señores, aquí el programa Pa'lante, mi gente, el podcast, ¿nos puede dar un resumen rapidito de dónde lo pueden escuchar y en cuánto tiempo, abogada? Claro que sí, cada segmento aquí que se presenta en vivo lo van a poder escuchar en nuestro podcast de Pa'lante Mi Gente, que ahora está disponible en todas las plataformas, incluyendo Google Podcast, Apple Podcast, todas las plataformas donde usted escucha sus podcasts. Escúchennos, suscríbanse y siempre le vamos a mandar un recordatorio de que hay un nuevo episodio para que ustedes puedan escuchar en su tiempo. Tal vez quieran que un familiar o una amistad que tiene preguntas, a lo mejor escuche para resolver cualquier duda que tengan. Claro, y hay que recordar que debido a la naturaleza de las leyes de inmigración que son nacionales o federales, donde quiera que usted escuche en cualquier parte de los Estados Unidos, de hecho en cualquier parte del mundo, donde quiera que la tecnología le permite escuchar estas transmisiones del podcast Pa'lante Mi Gente, sepan que usted también tiene derecho a una videoconsulta, no importa dónde se encuentre. Solo es cuestión de hacer contacto, buscar Vázquez y Servi PC en Facebook o anotar este número telefónico y tarifas pueden aplicar de acuerdo a de dónde está llamando. 678-303-0018. 678-303-0018. Compartan estos enlaces cuando usted se conecte con los podcasts Pa'lante Mi Gente. El día de hoy, abogada, gracias. Una entrega de información. Lo del perdón provisional, esto tan solo fue la punta del iceberg. Hay tantas preguntas más y podríamos entrar en detalles. O eso es part 1, posiblemente de una serie de 2 o 3 programas similares, ¿correcto? Así es, para la próxima semana le vamos a estar hablando sobre las razones por las cuales una persona puede ser considerado inelegible al perdón de presencia indocumentada, al perdón provisional. Muy importante ese tema porque vamos a estar hablando de otras bases de ser inadmisible y cuál sería entonces el trámite a seguir para que la persona pueda pedir de todas maneras lo que es un perdón por presencia indocumentada, aunque tal vez no lo pueda pedir de manera provisional estando aquí dentro del país. Así es, pues abogada Bárbara Vázquez, una vez más, un programa fenomenal de Pa'lante Mi Gente. Pues ya nos estaremos comunicando en la próxima edición. Muchísimas gracias a todos por escuchar nuestra programación y sí, lo esperamos para nuestro próximo segmento de Pa'lante Mi Gente. Muchas gracias. Gracias. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos Pa'lante Mi Gente con Vázquez and Servi. Hasta la próxima.